vamos a hacer una serie de reflexiones en torno a lo que han significado las tres sentencias dictadas en el llamado caso Sobornos en contra del presidente Rafael Correa Delgado. Las tres sentencias han sido forjadas a base de falacias argumentativas. ¿En razón de qué? Se han apartado de los hechos probados que han sido dolosamente distorsionados en sus contenidos fácticos. Los jueces, tanto del primer nivel como los jueces de la apelación y del Tribunal de Casación, han incumplido las funciones inherentes al ejercicio del cargo. Afirman hechos y hacen inferencias fácticas que no guardan coherencia con lo que ha declarado en su momento la señora Pamela Martínez, el ciudadano Concienciado Santos y el señor, incluso un empresario, Pedro Verduga. Esto es demostrable de la lectura de su contenido. La señora Pamela Martínez jamás dijo que el presidente Correa le encargó que haga una estructura criminal para recibir sobornos. Esa es una afirmación perversa y mentirosa. Hay que leer la declaración de la señora Pamela Martínez. Hay otra afirmación de las múltiples que se hacen forjando mentiras, como aquella de que el presidente Correa, a través de la señora Pamela Martínez, le había exigido dinero a Odebrecht. Es una mentira descomunal. Y por esa razón nosotros pedimos la declaración de Concienciado Santos y pedimos la declaración también del ciudadano de Sousa. ¿Por qué era importante saber si en realidad entregaron dinero, en qué volumen y a quién le entregaron el dinero? Jamás el ciudadano Concienciado Santos se ha referido, ni siquiera de manera indirecta, al presidente Rafael Correa. Y otra gran perversidad y mentira también es afirmar que el presidente Correa, a través de la señora Pamela Martínez, y ahí involucran también al ciudadano Vinicio Alvarado, al doctor Alexis Mera, a los ex ministros, la señora Duarte y al señor Walter Solís, para afirmar que el presidente Correa, a través de estas personas, le habría exigido $1 millón. Y en alguna declaración incluso dicen que ese $1 millón lo pagó el ciudadano Verduga y se lo repartieron. Miren, basta leer la declaración del ciudadano Verduga. ¿Qué dijo él? Él dijo que la señora Pamela Martínez le había hecho el planteamiento de la necesidad, entre comillas, de $1 millón, pero que él le manifestó que él no tenía dinero para pagar y que si le pagaban lo que le debían, pues él vería la forma de completar $100.000. Esas son las realidades que aparecen de los hechos probados. En esta mentira incurre el tribunal del primer nivel, el del segundo nivel cuando en apelación confirma la condena y el del tercer nivel. Claro, dice el Tribunal de Casación que el Tribunal de Casación no puede revisar los hechos probados, no puede reexaminar la prueba. En la estructura actual de la casación eso es cierto en el Ecuador, pero no pueden los jueces, como han hecho los del primer nivel, los de la apelación y los de la casación, forjar a base de mentiras una fundamentación que es fraudulenta. ¿Por qué fraudulenta? Porque si se examina el contenido fáctico de estos hechos probados, jamás hemos pedido una revalorización de hechos, pero no podemos admitir que se forjen conclusiones malinterpretando el contenido fáctico de hechos probados, que dicen algo contrario. Esto sin duda es una causa de falta de motivación que viola la Constitución, el artículo 76, numeral 7, la letra L. De manera que cuando tenga que examinar tanto la Corte Constitucional como cualquier otro tribunal la fundamentación de las sentencias, van a comprobar que los 9 jueces
hicieron un artilugio. ¿Para qué? Para interpretar aquello que no habían dicho ninguna de estas personas a las que me he referido en esta breve intervención. Por eso es que yo sostengo que hay falacias argumentativas y que hay una dolosa interpretación, porque se están distorsionando los contenidos fácticos de estas declaraciones. En el proceso hay violaciones a la tutela judicial efectiva, está en el artículo 75, que allí dice, si bien es cierto, toma importancia el principio de celeridad procesal, pero dice que en ningún caso quedará en indefensión. Como yo digo siempre, nunca puede quedar en indefensión un justiciable. ¿Eso qué significa o en qué se traduce? Que el más importante de todas las garantías del derecho al debido proceso es la inviolabilidad del derecho a la defensa. Y lo reconoció en su momento la Corte Constitucional de Ecuador, Carminiani Valencia versus Juez de Durán, mayo del año 2009. ¿Por qué? Porque había una prueba anunciada, pedida, autorizada y no practicada. Y eso exactamente ocurre también en el caso en que se condena al expresidente Rafael Correa. La Fiscalía hizo petición supuestamente de cientos de pruebas y luego desestimó la continuación de la práctica de las pruebas. Nosotros solicitamos las pruebas ya mencionadas, como la del ciudadano Concienciado Santos, la ampliación del testimonio de la ciudadana Pamela Martínez y la declaración del ciudadano de Sousa. Esa prueba fue anunciada en etapa intermedia del proceso. Esa prueba fue autorizada por la jueza Camacho. En el primer nivel se dispuso en enero del año 2020 que se practique. Cuando esa prueba no es practicada, obviamente nosotros reclamamos y le decimos, señor, la prueba fue anunciada, fue aceptada, debe practicarse, y no se practicó. De manera que hay una gravísima afectación del derecho a la defensa, que también está previsto en el artículo 8 del Pacto de San José. Hay el precedente incluso en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Ricardo Canese versus Paraguay, Corte Interamericana de Derechos Humanos, año 2004. La Corte Interamericana considera que se violó el derecho de defensa de Ricardo Canese porque no se practicó una prueba anunciada, autorizada, y que posteriormente el juez simple y llanamente, como ha pasado en Ecuador, no la practicaron. Hay el tema de cuestionamiento de la competencia de los jueces, que tiene que ver, el artículo 76, numeral tercero, hace referencia a ser juzgado por un juez imparcial, independiente y que tenga competencia. También lo dice el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero en casación fueron juzgados los justiciables por jueces encargados. Una calidad que no existe ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica de la Función Judicial. Además, en el 76, numeral 3, se hace referencia al derecho penal de acto. Pero en el caso del presidente Correa, se lo juzgó por un derecho penal de autor. ¿Por qué? Porque se dijo que era el presidente de la República. Claro, se dijo que había el señalamiento normativo del delito de cohecho. Sí es cierto. Pero a base de esas dos afirmaciones, se hizo responsable al presidente Correa de una autoría por instigación que ya sabemos que doctrinariamente es inentendible. Hay que leer al profesor Zaffaroni, a Jacob y a cualquier otro gran jurista, al mismo Roxín. Pues bien, al presidente Correa, y por eso la importancia de la imputación objetiva, como hemos sostenido, él no se apartó de su rol. Cuando se habla de un delito de infracción de deberes, como lo dice el mismo Schunemann, como lo dice el mismo Greco, no basta tener la calidad, sino que hay que examinar cuál ha sido el comportamiento del ciudadano. Y sostenemos que el presidente Correa no se apartó de su rol. Por eso es que inconstitucionalmente solo ha juzgado por un derecho penal de autor y no de acto. Miren, las perversidades están a la vista. Se llega incluso a afirmar que el presidente Correa
le ordenó al doctor Alexis Mera que redacte decretos de emergencia. Esos decretos no existen. Y como decía Edmundo Durán Díaz, gran fiscal general en Ecuador, lo que no está aprobado en el proceso no existe. Y bien dice Claudio Rosín, dirigido a los fiscales, el mejor fiscal no es el que acusa siempre, sino aquel que busca la verdad. Eso es importantísimo destacarlo. Pues bien, además se afirma que el doctor Alexis Mera preparaba los borradores de los contratos para beneficiar a ciertos contratistas que están hoy también condenados. Esa es otra gran mentira. E incluso se llega a afirmar que el doctor Alexis Mera recibió sobres con dinero en efectivo. Esa es una mentira descomunal, porque el doctor Pedro Espinosa dice que le entregó sobres, jamás afirmó que le entregó dinero. Esto pone en evidencia la forma como se ha manejado, incluso se ha distorsionado la valoración racional de la prueba. El tema de la afectación del derecho a la defensa es una verdad incuestionable, tendrá que ser examinado. Se la planteamos a los jueces del primer nivel, se la planteamos a los jueces en apelación, le hicimos notar al Tribunal de Casación qué es lo que motiva la afectación del derecho a la defensa, como también la falta de una adecuada fundamentación de la sentencia determina la nulidad de la sentencia. ¿A partir de qué? A partir del momento en el que se vulneró el derecho de defensa. Y en el otro caso, la falta de fundamentación determina la nulidad de la totalidad de las sentencias, el derecho a un nuevo juicio con otros jueces, por supuesto. Hay suficientes temas que permiten fundamentar adecuadamente una impugnación al valor que se le pretenden dar a esta sentencia. Lamentablemente, el Ecuador, con la Constitución del año 1998, se convirtió, se dice, en un Estado de Derecho. Con la Constitución del año 2008, pasó de ser un Estado de Derecho a un Estado constitucional de Derecho y Justicia, como dice el artículo primero. Señores, el Estado constitucional de Derecho es mucho más que el Estado de Derecho. Pero cuando las garantías no se cumplen, ocurre lo que dice el profesor Ferrajoli. Son garantías de papel. Y la Constitución se convierte en eso, en una Constitución de papel. Ya habrá tiempo para seguir insistiendo en la serie de falacias argumentativas de los tres tribunales de justicia.